Bien, continuamos en una serie que ha sido un tanto inesperada, ¿verdad? Y es así como hemos titulado esta serie durante diciembre: Navidad inesperada. Y hoy deseo compartirles cómo la Navidad se hace inesperada para la humanidad, para el pueblo, quizás para algunos grupos étnicos y algunas personas que están allá en ambientes rurales. Y para esto quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, a Lucas, al capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y estaremos en los primeros 7 versículos. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 hasta el 7. Y le pido, si ya encontró esta porción de la palabra, se ponga en pie para que juntos, con reverencia delante del Señor, leamos su palabra. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 hasta el 7. Y si usted ve a alguien a su lado que no tiene una Biblia, bueno, allí ya está la Biblia en las pantallas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es palabra de vida eterna. Y gracias porque a través de tu palabra nos recuerdas que nos ha nacido un niño. Pero que nosotros, cada uno de nosotros, realmente pueda verte y escucharte a través de tu palabra, Señor. Sensibiliza nuestros corazones, prepara nuestra mente. Permítenos estar dispuestos para escuchar tu voz a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, se pose en lo más profundo de nuestro corazón. Y añade tú hoy, Señor, misericordia y gracia al fruto de tu palabra en nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón, te lo suplicamos. Sé pertinente para nosotros en esta mañana, en esta tarde, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y me traiciona el subconsciente. Normalmente no predicamos en la tarde. Entonces estoy acostumbrado ya a decir en la mañana, y creo que ya un par de veces se me ha salido en la mañana. Entonces ustedes me perdonarán, pero eso es evidencia de lo frágil que soy. Evidencia de que también soy muy humano. Bien, quiero iniciar con una pregunta para cada uno de nosotros. Porque muy probablemente se hace propicio en estos tiempos hablar de Jesús, acompañado de lucecitas, adornos, comida un poco dulce y un poco más elevada en grasas. Pero se hace pertinente
y más aún cuando en estos tiempos estamos quizás más dispuestos a escuchar de Jesús. Nosotros y aquellos que no frecuentan con regularidad una iglesia, ¿verdad? Y escuchar durante estos tiempos el Ana Nanita Nana, el Tutaina, el tamborilero y demás, espero evoque realmente quién es el Salvador, quién es el Señor en medio nuestro. Y la pregunta con la que quiero iniciar es: ¿qué lugar tiene Jesús hoy para la humanidad? ¿Qué lugar tiene Jesús hoy para la humanidad? Piense por un momento, piense por un instante, ¿cuál es el lugar que ocupa Jesús hoy en medio de la humanidad? Y como sé que para algunos sinónimo de lluvia es de arrunchis, entonces no los voy a dejar reflexionar mucho. Comparta con el que está a su lado, y dígale, ¿qué es lo que usted cree? ¿Qué lugar ocupa Jesús hoy en la humanidad? Y hoy están teniendo más gracia conmigo que no han puesto a correr el tiempo. Entonces voy a tener más tiempo y eso es bueno. Bien, ¿qué lugar ocupa hoy Jesús para la humanidad? Probablemente el de el niñito, ¿no? El divino niño Jesús. Ese que se quedó siendo niño. O probablemente el que aún permanece en el seno de su madre, ¿no? Aquella imagen de aquel que todavía está allí en el canto de su mamá. Para algunos, un poco más devotos, ocupa un lugar en su billetera. ¿Sí? Esa tarjetica que se saca en esos momentos duros y difíciles. Para otros ocupa un lugar en su pecho, no tan adentro en su corazón, pero probablemente sí en la camándula o en ese dijecito, en el escapulario, en ese dijecito que permanece estando allí, en esa imagen que se besa cuando hay alguna realidad. Para otros, Jesús ocupa un lugar específico y es el templo de la iglesia. Por eso, cuando se pasa por ese lugar, hay que persinarse, ¿verdad? Y es curioso que todos tenemos una expectativa diferente frente al lugar que hoy ocupa Jesús en la humanidad. Todos creemos en una cosa distinta. Y quizás si estuviera en un diálogo
o en un conversatorio podríamos dialogar un poco más del tema. Pero hoy tengo que decirle una verdad muy objetiva y absoluta, que no es relativa y que no va a ir acorde quizás a lo que a usted le gustaría escuchar, pero que tiene que ver con lo que la Escritura nos dice hoy a nosotros. El Padre Celestial tiene tanta misericordia con nosotros que ha permitido que el evangelista, o ha inspirado al evangelista para inscribir y enmarcarnos en un momento de la historia la realidad del pueblo en esos días. Y si usted lee los primeros versículos, va a notar que la realidad de la humanidad en estos tiempos quizás no dista mucho de la realidad para nosotros. Probablemente hoy no tenemos que ir a nuestros pueblos o a nuestras ciudades a censarnos. Hoy envían a alguien a la puerta. ¿Cuántos hay? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Pero es muy similar a lo que aquí nos está narrando el evangelista. Lucas nos muestra, nos pone en un momento de la historia del pueblo de Israel. Nos muestra qué es lo que está sucediendo en ese primer siglo y nos dice entonces, versículos 1 y quizás hasta el 5, que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto, es decir, una ley, una ordenanza. Se socializó, se puso en las páginas de internet más consultadas, en las paradas de el Burrovía y demás, tratando de decirle a todo el mundo: tienes que ir a inscribirte a tu pueblo. Los momentos que allí se viven no son desconocidos o inesperados para la sociedad de este momento. Debemos entender que en este instante el pueblo de Israel estaba siendo subyugado, controlado, estaba siendo dirigido por el imperio romano. Era Roma quien estaba allí ejerciendo control de todas las cosas que sucedían alrededor de los pueblos, de los pequeños pueblos. Israel no era una potencia mundial. Israel era un pequeño caserío, podríamos decir hoy. Un pequeño pueblo, quizás muy pequeño. Entonces, el pueblo de Israel ha vivido por mucho tiempo la experiencia de ser dominados por grandes imperios. Si ustedes recuerdan, Babilonia fue uno de esos primeros. Siria también estaba y estuvo al control. Ahora Roma estaba allí también. Y si usted nota bien, allí dice que Cirenio estaba siendo gobernador de Siria. Otros manuscritos quizás revelan que este hombre se llamaba era Quiriano, no siriano, no sirenio, sino Quiriano. Entonces allí se percibe el momento histórico y nos trata de enmarcar el evangelista, el momento que se está viviendo. No era para nada una realidad que todos querían ir a sus pueblos y a sus ciudades a firmar y a que los censaran. Por lo contrario, eran tiempos difíciles, donde las normas y las leyes no favorecían a los más pequeños y a los más vulnerables. Era un tiempo en el que habían grandes momentos de desconcierto, grandes momentos de no saber qué iba a pasar, cómo se iban a dar las cosas. En este entonces y en ese instante de la historia no habían lucecitas que hacían la antesala para la llegada de un Salvador. El mundo estaba en su proyecto.
estaba haciendo lo que realmente tenía que hacer o lo que consideraban que tenían que hacer. Es interesante que cuando leemos la historia podemos ver y quizás no comprender mucho qué tenía que ver un censo con el momento del nacimiento del Salvador. Toda la humanidad estaba enviada y guiada a hacer el censo. Todos tenían que ir a registrarse en sus pueblos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con los censos? Los censos común y corriente se hacían cada 14 años. Es decir, no era algo que por primera vez iba a experimentar el pueblo de Israel. No, era algo que se hacía cada 14 años. Muy probablemente, al estar diciendo Lucas y haciendo mención de ese momento de la historia, lo que está tratando de decir es que estaba saliendo de lo regular. Es decir, no se habían cumplido los 14 años y estaban promulgando que se debía hacer. Quizás es un poco inesperado el hecho mismo de tener que vivir una circunstancia de embarazo y tener que viajar. Y veremos un poco de esto más adelante. Pero, ¿cuál era el propósito de los censos? ¿Cuál era el propósito de los censos? Por allá. Tenía un propósito que era cobrar impuestos, pero eso no era el único. Ese solo era uno de los propósitos. Había otro propósito y era reclutar a los más jóvenes para el ejército. Es decir, ahí se aprovechaba y se hacía la batida. Ahí se aprovechaba y se reclutaba a los más jóvenes que tendrían que ir a enlistarse para el ejército. Pero el pueblo de Israel, recuerde usted que el pueblo de Israel estaba exento de ir a prestar el servicio militar. El pueblo de Israel más bien iba solo para inscribirse y que supieran cuánta gente había allí y que le cobraran el impuesto, mas no podrían ser reclutados para el momento de la guerra. Porque el judío no quitaría la vida de ninguna persona. ¿Recuerdan allí el mandamiento del Señor a través de Moisés? No matarás. Entonces era más posible que al estar en las filas un judío y al estar en guerra, el judío se dejara matar antes de matar a otros. Y ese sería quizás el eslabón de una cadena de fragilidad para un imperio que no quería perder tierras ni perder dominios y mucho menos oportunidad de cobrar impuestos. Impuestos que hoy quizás nos martirizan a nosotros también, ¿no? Y nos hacen pensar cuando hablan de todo ese tema de reformas y demás. Pero sin duda alguna, vemos a la familia del Salvador yendo a cumplir con lo que se ha solicitado por parte del gobierno. ¿Usted recuerda cómo fue que el Señor mismo habló, con qué característica habló el Señor de José? Que era un hombre ¿qué? Justo. Era un hombre justo. Y la justicia no era solo para lo que él quería o pensaba que era correcto. La justicia era para cumplir también con aquellas cosas que imponía el gobierno de turno. Entonces él, en obediencia y en sujeción a su gobierno, estaba yendo para hacer lo que se le había pedido. Pero además también vemos la justicia de este hombre y vemos que realmente la descripción que se ha dado de José como un hombre justo es real, puesto que versículos 22 al 38 narra la forma en cómo José también va al octavo día de haber nacido Jesús para cumplir con la ley,
para cumplir con lo que se había establecido por parte del Señor a través de Moisés. Lo llevó, y allí sucede un acontecimiento muy bello y muy lindo que probablemente vamos a experimentar al finalizar de este tiempo. Se presenta a Jesús, al niño que nació, se presenta en el templo y se lleva a cabo lo que el Señor había dicho. Para la época, para el gobierno, para los líderes religiosos del momento, era totalmente inesperado el nacimiento del Salvador del mundo. Es decir, no habían decoraciones como estas, no habían personas que se preparaban para cantar y recibir al Salvador, no había posibilidad. Todo el mundo estaba en lo rutinario de su vida, en las preocupaciones constantes de su vida. No se estaban preparando para recibir al Salvador. Allí, entonces vemos a una humanidad, vemos a un pueblo que se está yendo a congregar a sus ciudades, pero no con el propósito de recibir al Salvador. Y piense usted, quizás, probablemente usted va a viajar para estar el 24 con su familia. Muy probablemente esa peregrinación de muchos de las ciudades principales para ir con sus familias es un poco lo que está tratando de ilustrar el evangelista. Personas que salen para ir y tener un tiempo, para ir y reunirse con sus familias, para ir y cenar y quizás escuchar muchos cánticos navideños. Pero no es la realidad del capítulo 2 de Lucas. Nadie espera al Salvador. Y usted va a encontrar el detalle de por qué yo le digo que nadie espera al Salvador. No había un lugar para el Salvador, sin lugar para el que redimiría al mundo. El nacimiento de Jesús es totalmente inesperado para el mundo, para el pueblo y aún para la familia. Vea usted cómo el Señor allí es notorio que está haciendo y orquestando su voluntad en medio del acontecimiento. Si usted lee los versículos 1 y hasta el 5, va a encontrar a ese hombre justo haciendo lo que tenía que hacer. Yendo para enlistarse, yendo para inscribir también a aquella que había de ser su esposa y que estaba embarazada. Pero versículos 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Parten de su casa. ¿Y sabe qué significa la casa para un judío? Es el lugar de seguridad, es el lugar de refugio, es el lugar de quitarse los zapatos y de andar descalzo. Es el lugar donde usted suelta la barriga, donde realmente le conocen sin maquillaje y aun cuando se levanta. La seguridad para el pueblo de Israel de estar en su casa bajo un techo no es una realidad para esta mujer que sale siendo obediente. Y usted quizás puede pensar un poco cómo se dio ese momento. María, dice José, nos toca irnos. Nos toca irnos hasta Belén. ¿Ah? ¿Hasta Belén? Sí. Vi en el burrovía que tocaba ir a inscribirse. Que tocaba ir porque nos están llamando a censo. No, y yo con esta barrigota. Y las mujeres que han estado aquí embarazadas quizás pueden pensar un poquito de esos últimos días, de esas últimas semanas, de cómo se dan esos tiempos. El cansancio aumenta, el estar irritados aumenta, los dolores aumentan,
Si se sienta, está incómoda. Si se levanta, está incómoda. Si le habla el esposo, está incómoda. Pero si no le habla, también. Y este es el momento que está viviendo esta mujer. Esa es la realidad de la vida de esta mujer. Ahora, usted diría, ay, pero chévere, un paseíto en esos tiempos, genial. Sí, puede ser. El tema era que eran 130 kilómetros que tendrían que recorrer. Y no tenían un carrito que les ayudara para viajar. Si usted percibe bien, dice el texto bíblico que iban a Belén, versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret. Una cosa es caminar, y aquí voy a recordar las palabras de alguien con quien estuve montando cicla durante estos días. Una cosa es recorrer 130 kilómetros planitos. Otra cosa es recorrer 30 kilómetros en ascenso. Y otra cosa es creer que se podría recorrer 130 kilómetros en ascenso y embarazadas. La recomendación de un médico para una mujer que está embarazada es ¿cuál? Camine todo lo que pueda, ¿sí o no? Camine, salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Bueno, pues aquí el Señor estaba orquestando lo que sería el alumbramiento del Salvador y puso a esta mujer a caminar. No sabemos si caminó los 130 kilómetros o si tenía burrito. Es posible que lo pudiera tener, pero es posible que no lo pudiera tener. Recuerden que el acontecimiento para María y para José es inesperado. Es algo que ellos no estaban, sí, vamos a comprar primero la casa, después compramos el carro, después estudiamos la especialización y las 2 maestrías y ahí sí nos casamos. No es la realidad de ellos. Para ellos fue inesperado. Fue un tiempo que ellos no esperaban, pero que en el plan divino y eterno del Señor sí estaba. Recorren 130 kilómetros subiendo para Belén, pero allí habría algo que el Señor haría para la gloria de su nombre. Ciudades en censo eran ciudades perturbadas, eran ciudades llenas, eran ciudades con mucha gente y con pocas posibilidades. Además de eso, María no tendría una prepagada o un médico domiciliario que pudiera ir a asistirla. Eso quiere decir que ella tendría que hacer toda la labor. Si bien habrían mujeres parteras que le ayudarían, sería en su casa, pero recuerde que todos tendrían que ir a sus pueblos a censarse. Entonces no tendría quizás la asistencia de una partera que pudiera ayudarle. Ese es el contexto de esta familia y ese es el contexto de la humanidad. Todos tenían la mente en que tenían que ir a hacer algo, pero no era recibir al Salvador. Había una ciudad llena y perturbada, una gran cantidad de personas reunidas con múltiples propósitos. Y no hubo, dice la Escritura, versículo 7, al finalizar, no hubo un lugar para ellos en el mesón. Nosotros solemos hacer pesebres muy bonitos. Y realmente hacer un pesebre nos debe recordar de las condiciones en cómo nació Jesús mismo.
Pero cuando nosotros, y la escritura nos habla de pañales, nosotros pensamos que llevaban el Winnie, etapa 0, para podérselo poner. No, realmente no había Winnie en ese momento. Y tampoco eran los pañales de tela que algunas de ustedes utilizaron. Esos que les tocaba lavar a mano cuando nosotros decidíamos evacuar nuestro cuerpo. No, eran pedazos de tela, retazos de tela, amarrados con otra tela para que ese niño pudiera estar. Entonces la mención aquí a que María, versículo 6, y aconteció que estando allí en esa situación de no encontrar lugar para ellos, de no tener compañía y muy probablemente tampoco familia a su lado, alumbra, se da el nacimiento. Y dio a luz a su hijo, el primogénito, y lo envolvió en pedazos de tela, en retazos de tela, y lo puso en un pesebre. Y otra vez tendríamos que entender que era un pesebre. El pesebre no era el lugar donde había una cuna hecha en paja y ya lista, y los animales estarían callados y mirando. No. El pesebre era el lugar donde se les echaba la comida a los animales. El pesebre era el lugar donde se botaba la comida que iban a comer los animales que allí se guardaban. Entonces no era el lugar más higiénico que quizás usted y yo podríamos escoger para el nacimiento de nuestros hijos. No era quizás escuchando a los miles de ángeles cantando. Probablemente no solo el agotamiento de esta mujer, sino que además los dolores, el dar a luz sola y el tener que estar en medio de ese olor. Porque donde el ganado come también hace sus necesidades. Entonces no era solo comida lo que había allí. Un mesón, un lugar dispuesto para muchos visitantes. Pero nadie estaba pensando en que el Salvador de la humanidad vendría. La humanidad seguía metida en sus roles, seguía metida en que quería ser el primero en inscribirse, seguía pensando en cuál sería el lugar en la fila para el censo que le tocaría. Pero no hay lugar para el Salvador en el mesón. Quizás la pregunta hoy para nosotros es: ¿cuál es el lugar para Jesús hoy en la humanidad? ¿Cuál es el lugar para Jesús hoy en tu vida? ¿El que me asistirá en el momento de dificultad económica? ¿La ayuda que necesitaré cuando no sepa qué hacer con mis hijos? ¿O al que iré a pedirle ayuda sencillamente cuando tenga un problema? Pero si todo va bien, mejor quédate ahí, Jesús, en el pesebre. Quédate, niño Jesús, ahora no te necesito. Quizás tampoco nosotros hoy estamos preparados para recibir al Salvador del mundo. Quizás no hay lugar en nuestro corazón para aquel que salvó al mundo. Quizás no hay lugar en la familia porque el deseo es que podamos comer la cena de Navidad porque se enfría. Y no hay espacio para Jesús en medio de la familia. No hay espacio para Jesús porque tengo mucho trabajo. Tengo muchas cosas que hacer.
Hoy no tengo espacio ni lugar para ti, Jesús. Una de las luchas y una de las cosas que con frecuencia escucho en los espacios de consejería es el temor de los nacionales y de los extranjeros frente al qué va a suceder el próximo año. ¿Qué va a pasar con esta ciudad, con este país el próximo año? Pero no hay preocupación para decir: yo necesito darle el lugar al Salvador que le corresponde. Yo necesito darle el primer lugar. Porque aún para quienes somos padres primerizos, hay mucha predilección para nuestros hijos. Y queremos que tengan lo mejor. Pero posiblemente no les estamos dando lo mejor, que es Cristo Jesús. Que es instruirlos en la verdad del Evangelio. Probablemente dedicamos 15, 20, 30 años a educar hijos, que después de los 18 van a decir: usted creía eso, yo creo otra cosa. Y es posible. Pero a ti, papá y mamá, no te califica las decisiones que toman tus hijos. Ellos tienen poder de decisión. Tú y yo debemos instruirlos en el Evangelio. Tú y yo debemos orar por ellos. Tú y yo debemos estorbar su pecado. Pero el lugar de Jesús en nuestra mesa debe estar. En nuestra familia debe permanecer. ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesús hoy en tu vida? ¿El pesebre? ¿El baño? ¿La sala con el salmo abierto? ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesús para ti hoy? ¿El de la probabilidad? ¿Es probable que exista? ¿O el del no sé? Por un momento cierra tus ojos y ven delante del Señor. Y piensa por un momento: ¿cuál es el lugar de Jesús hoy en tu vida? Quizás tú vienes luchando con una vida desordenada. Posiblemente una vida que le ha dado y ha abierto las posibilidades más bien a destrucción, más bien a vicios, más bien a drogas. Posiblemente tú eres de aquellos quienes miran su Instagram y ven fotos que quizás no son las que deberías estar viendo. Posiblemente luchas con la pornografía, o te cuesta saber que quizás mañana no tendrás poder. Es para que se haga lo que tú quieres que se haga. ¿Cuál es el lugar de Jesús en tu vida? ¿Es el primero?